Bienvenidos, bienvenidas a otra micro videoclase. Nuestro tema de hoy, taller crear la estructura de desglose de trabajo, factura. Vamos por nuestro índice. Punto número 1, ¿por qué debemos crear la EDT? Punto 2, EDT de actividades o de productos. Punto número 3, orden táctico de los paquetes de trabajo. Y punto número 4, factura. Vamos por el punto número 1. ¿Por qué crear la EDT? Después de llevar adelante los procesos de recopilación de requisitos y los procesos de definición de alcance, generalmente el resultado es un producto como el que vemos en pantalla. Es una novela victoriana de las diferentes notas que se fueron tomando en cada reunión, en cada observación. Mucho texto, mucho texto, mucho texto. No se confundan. Este trabajo es fundamental porque es la formalización y la documentación de todo lo que hemos recopilado con los interesados a fin de desarrollar el software. Pero es muy, muy difícil. Rara vez he visto que se recurra a esta documentación a fin de buscar soluciones o evaluar algún punto de desarrollo. Esta documentación se usa como materia prima a fin de generar la EDT. ¿Y qué es la EDT? Pues la EDT es una descomposición jerárquica del alcance del trabajo a ser realizado. Del trabajo a ser realizado. El beneficio clave de este diagrama es que proporciona una visión estructurada, no la novela victoriana, sino una visión estructurada de lo que debemos entregar. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de la EDT. Fíjense en nuestro ejemplo, el nivel superior tenemos software, en el nivel intermedio tenemos módulo alfa, módulo. El software no existe por sí mismo, sino es la suma de los módulos que están por debajo. Y el módulo del medio tampoco existe por sí mismo, sino es sencillamente la suma de los módulos que están por debajo, los submódulos en este caso. Entonces, el nivel más bajo lo que contiene es el paquete de trabajos a llevar adelante a fin de alcanzar el objetivo superior. Esto lo realizamos también siguiendo lineamientos estratégicos que están, lo que cita Sun Tzu, lo que no tiene forma es invencible. La EDT nos permite dar forma a lo que debemos construir. Uno de los principales problemas en el desarrollo de software es saber qué se va a construir y cuál es el alcance de lo que se va a construir, el famoso boundary, hasta dónde debe llegar el desarrollo del software. Pues todo sistema, según la teoría general del sistema, contiene a otros sistemas y todo sistema está contenido en otros sistemas más grandes. Por lo tanto, hay enorme cantidad de vasos comunicantes entre los diferentes sistemas. Tenemos que definir políticamente hasta dónde vamos a llegar y claramente definir este alcance en la EDT. Vamos a dar unos tips. Por ejemplo, acá tenemos un trabajo, una EDT de factura. Y fíjense que tenemos el paquete de trabajo, control de acceso, tenemos cliente, tenemos pago, tenemos artículo. Y el último paquete de trabajo, reportes. Pero ¿en qué paquete de trabajo están los programas de carga y mantenimiento de factura? ¿Dónde voy a cargar la factura? ¿Dónde están las actividades para desarrollar los programas que van a realizar la carga de las facturas, las modificaciones, las actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es un error muy común, ya que como el software de facturación, entendemos de que eso ya está explícito o implícito. No es así. El paquete de trabajo facturación debe existir como sí mismo también en la EDT. Otro punto, fíjense que acá hablamos de reingeniería, dice nuestra definición. Reingeniería es software de facturación.
No está bien ni está mal. La pregunta es lo siguiente. En el caso que habíamos visto anteriormente, nuestro equipo de trabajo había puesto reingeniería por una necesidad específica. Este software que iba a ser desarrollado tenía fuertes interfaces con otros software ya desarrollados y en producción, tanto la parte de ingreso como de egreso. Y el poner reingeniería ahí implicaba sencillamente de que no todo se podía modificar, era por llamar la atención sobre eso. Porque iban a haber cosas que sencillamente tenían que asumirse tal cual estaban. Si ese es el caso en nuestra EDT presente, perfecto. Si no, habría que sencillamente eliminarlo. Siguiente caso. Primero dice sistema. Nuestro primer paquete, ¿verdad? Sistema, no. Nosotros no desarrollamos sistemas, desarrollamos software. Corregir esas cuestiones de semántica, pero es importante que especifiquemos bien, que seamos claros, concretos, así como verdadero o falso, qué es lo que vamos a construir o qué vamos a desarrollar. No vamos a desarrollar un sistema, vamos a desarrollar un software de facturación del supermercado Alegría S.A. bla, bla, bla. EDT, no. La EDT es el diagrama completo. Eso que está ahí es un paquete de trabajo. Y básicamente sería el paquete de trabajo orientado a todas las actividades para obtener clientes o para gestionar clientes. Informes. En un ejemplo que habíamos visto, los informes se habían presentado así por también un tema particular o específico de ese software. Era un software de contabilidad. Y en los software de contabilidad los informes son superlativamente importantes, ya que son la formalización de toda la contabilidad. Ya estos informes deben ser entregados a juntas municipales, Contraloría, Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, son un objetivo en sí mismo, por un lado. Y por otro lado, en este proyecto en particular, iba a haber un equipo específico para el desarrollo de software. Por lo tanto, se manejó como un paquete independiente del resto. Generalmente convendría que los reportes, por ejemplo, de clientes, estén dentro del módulo de clientes, salvo que haya un paquete grande de informes que deban salir del software para ser enviado oficialmente en forma externa. Vamos al punto número 2. EDT de actividades o EDT productos. Fíjense acá tenemos en este ejemplo, dice, tenemos el paquete cliente y luego tenemos las diferentes fases del ciclo de desarrollo del software. Recopilación de requisitos, análisis, diseño, codificación, prueba. No está bien ni está mal. Recomendación es lo siguiente. Nosotros acá no queremos especificar la lista de actividades. Lo que necesitamos acá definir es el producto que vamos a crear. No cómo lo vamos a crear. El producto a crear. Entonces, cliente, datos personales de cliente, cuenta producto, cuenta corriente, pero no las actividades. Por eso no conviene que hayan verbos, por decir de una manera, en los paquetes de trabajo. Solamente definir qué vamos a construir, ya que de por sí es un problema bastante complejo. Dejemos la lista de actividades para más adelante, como ya lo veremos. Otro tips. Tenemos el paquete clientes y fíjense que por debajo tenemos tipo de cliente, límite de crédito, etc. Eso ya está a muy bajo nivel. El diseño de qué atributos o la definición de qué atributos va a tener el cliente deben hacer en otros diagramas. Le hace diagrama de entidad-relación, diagrama de clases, etc. Pero no a este nivel. Este nivel es táctico. Lo que acá tenemos que entender es que cliente tenemos que diseñar y desarrollar de alguna manera. ¿Qué va a tener cliente? ¿Qué atributos va a tener? ¿Qué no va a tener? Eso es un trabajo que va a estar por debajo, dentro de
de los paquetes de trabajo de cliente específicamente. Otro detalle, fíjense que dice uno de los que está por debajo, que no está marcado, dice datos cliente. Es redundante porque arriba tenemos cliente y abajo tenemos datos de cliente. Y sabemos que lo que vamos a gestionar ahí son las listas de actividades para manejar los datos específicos de cliente. Por lo tanto, es redundante. Otra cosa, habla de saldo, habla de límite de crédito. Podríamos, por ejemplo, porque esto depende de cada caso, dentro de cliente, tener datos personales de cliente y tener cuenta corriente cliente. Ahí sí tendríamos esos atributos que se citan ahí. Es una forma de ver, porque si hablamos de cuenta corriente de cliente, la factura es la que genera la deuda. Los pagos son los que van a descontar esa deuda. Y probablemente necesitamos algún otro tipo de movimiento para realizar ajustes a esos dos movimientos. Le hace descuentos, etcétera, 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 de la cuenta corriente en sí misma. Por lo tanto, fíjense, convendría más que exista otro paquete de trabajo, cuenta corriente cliente por fuera de cliente. Cliente define exclusivamente lo que es cliente, desde el punto de vista de datos personales, por llamarlo así. Y por otro lado, definimos lo que es la cuenta corriente del cliente. Por ejemplo, un cliente podría tener cuentas corrientes en guaraníes, en dólares, etcétera. Entonces, conviene separar las cosas, ¿ok? Siempre depende del contexto de cada problema. Por eso la guía del PMBOK se refiere a tips, a recomendaciones de las mejores prácticas. Este es el famoso juicio de experto. Vamos por el punto número 3, orden táctico de los paquetes. Fíjense que el mundo occidental lee normalmente de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Eso no es universal. Los árabes leen de derecha a izquierda y los japoneses de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Por lo menos es la forma de lectura tradicional. Nosotros vamos a asumir, como occidentales que somos, pero vamos a especificar de que vamos a tener una lectura de izquierda a derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que los módulos que están más a la izquierda son los primeros que vamos a encarar. Léase control de acceso de usuario, cliente, producto, factura, sucursal, en ese orden táctico. ¿Ok? Perfecto. Pasemos así. Entonces, nuestra EDT, cuando desplegamos así, el orden también me está diciendo cuál es el orden que voy a seguir para desarrollar los diferentes paquetes de trabajo. ¿Ok? Acá ocurre lo siguiente. Existen paquetes de trabajo que tienen dependencia discrecional o lógica preferencial. Entre cliente y producto, yo podría desarrollar primero cualquiera de estas dos actividades o inclusive podría hacerlo, si tuviese recursos, en paralelo. Eso se llama dependencia discrecional o lógica preferencial. Si no tengo los recursos necesarios, elijo hacer primero o cliente o producto, teniendo en cuenta que, de acuerdo a mi elección, qué sería mejor para el proyecto, qué me hace más potente como equipo de trabajo. Todo esto se ve en lo que se llama el proceso secuenciar actividades. Y si se fijan, entre factura y sucursal hay una dependencia obligatoria. ¿Qué quiere decir dependencia obligatoria? Yo no puedo desarrollar el módulo de factura si no tengo por lo menos diseñado e implementado a nivel de estructura el módulo o el paquete de trabajo sucursal. Evidentemente, para desarrollar factura también tengo que tener producto y cliente. Por lo tanto, el último módulo a ser desarrollado es factura, en el cual convergen todos los otros conceptos, cliente, producto y sucursal. Eso es muy importante a la hora también de elaborar nuestra EDT a fin de tener claro el despliegue táctico de nuestros paquetes de trabajo. Porque la EDT es el mapa que vamos a seguir para posteriormente elaborar nuestro cronograma de actividades.
Y vamos por el punto número 4, factura. Vamos a hacer un desglose de la factura, cómo crearíamos la EDT. Fíjense que acá tenemos los datos del cliente. Evidentemente necesitamos de alguna manera definir cliente. Tenemos los datos del producto o servicio. Ojo que hasta nuestro software, hablando con el cliente, puede decir, no, yo no necesito una lista de productos. Lo que necesito es registrar las ventas que hago. Perfecto, ¿verdad? No vamos a tener una lista de productos o servicios. Sencillamente un texto para antes que se escriba. Depende de lo que necesite nuestro interesado. Ojo con esto. Remisión. Podríamos definir, eso lo hacemos con el interesado, que vamos a tener todo un paquete de trabajo que va a manejar la creación de las remisiones, altas, bajas, modificaciones y su posterior transformación a una factura. O sencillamente un número que vamos a cargar en la factura, un número de remisión que vamos a cargar en la factura al momento de crear la factura sin ningún módulo de remisión. Esa es una definición que lo correcto es hacerlo con el interesado o los interesados. ¿Necesita o no necesita? Porque la definición de lo necesita es más paquetes de trabajo, más trabajo le hace. Y es importante tener claro qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Siguiente, cuenta corriente de cliente. Fíjense que si nosotros decimos software facturación, la factura genera deuda para el cliente. Pero si nosotros queremos llevar la cuenta corriente del cliente, también tenemos que registrar los pagos. Y generalmente algún otro tipo de transacción que nos permita hacer ajustes en positivo o negativo, ya sea por errores, devoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si voy a manejar cuenta corriente, debo agregar eso con todo lo que necesito para manejar cuenta corriente. Porque la factura lo único que va a hacer es ir incrementando la deuda del cliente. Entonces, cuenta corriente debería encarar todas esas necesidades si se va a necesitar. Si el interesado dice, sí, quiero cuenta corriente del cliente. Siguiente, mucho ojo con esto. Fíjense que no aparece como un campo impreso, está ya preimpreso en la factura. Sucursal. Esto es muy interesante por lo siguiente. Hay veces que no le prestamos mucha atención a esos atributos que se escriben por encima o no tienen un lugar en la factura. Y fíjense la importancia que puede llegar a tener si por ejemplo, un OK, el listo, se le agrega por fuera del formulario o del esquema del formulario, la importancia que debe tener, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto. En este caso acá parece que Supermercado Alegría tiene sucursales, por lo tanto, debe estar en la EDT. Y por último, no olvidar que suele ocurrir, es muy común, el contenedor. Como miramos a cliente, miramos a producto, arriba pusimos que el software es de facturación, olvidamos que tiene que haber un paquete de trabajo que debe orientarse a elaborar todos los programas necesarios para mantener factura. Ok, ha sido todo, un gusto, hasta el próximo vídeo.